La abadía de Northanger, capítulo 18. Al sentirse tan pletórica y tener la cabeza tan llena de cosas en las que pensar, Catherine casi ni se dio cuenta de que habían pasado 2 o 3 días sin que apenas hubiese visto a Isabela durante más de unos pocos minutos. Comenzó a ser consciente de esa situación y a anhelar la conversación de su amiga una mañana mientras caminaba por los baños con la señora Allen sin que tuviera nada que decir ni que escuchar, y solo llevaba 5 minutos echando de menos a Isabela cuando ésta apareció, y tras invitarla a que conversaran en privado, la condujo a un asiento. «Este es mi favorito», dijo una vez que hubieron tomado posesión de un banco que había entre las 2 puertas de acceso desde el que se dominaba bastante bien quienes entraban por cualquiera de las dos. «Por lo apartado que está». Catherine, al observar que Isabela no dejaba de mirar a una puerta y a otra como si aguardase expectante la llegada de alguien, y al recordar cuán a menudo había sido acusada falsamente por su amiga de picardía, consideró que esa era una buena oportunidad para serlo de verdad y dijo alegremente: «No te preocupes, Isabela, seguro que James no tardará en aparecer». «Bah», replicó la otra. «No te creas, querida mía, que soy tan boba como para querer tenerlo siempre pegado a mí. Sería espantoso estar constantemente juntos. Y encima nos convertiríamos en la comidilla del lugar, así que te vas a Northanger. No sabes cuánto me alegro. Tengo entendido que es uno de los lugares antiguos más bonitos de Inglaterra, así que confío en que me enviarás una descripción minuciosa de él. Ten por seguro que tendrás la mejor descripción de la que sea capaz. Pero, ¿a quién buscas? ¿Es que van a venir tus hermanas?» «Ah, no estoy buscando a nadie. Es solo que una tiene que mirar a algún sitio y ya sabes, la manía tan tonta que tengo de fijar la vista en algún punto cuando tengo la cabeza muy lejos del lugar en el que se encuentra. Es increíble lo ausente que estoy. No debe de haber persona más abstraída que yo. Dice Tilney que eso es lo que le pasa siempre a las mentes de cierta valía». «¿No tenías algo que contarme, Isabela?» «Oh, sí, claro. ¿Ves? Ahí tienes un ejemplo de lo que te estaba diciendo. Vaya cabeza tengo. Ya se me había olvidado. Bien, el caso es que acabo de recibir una carta de John. Tú ya te imaginarás el contenido». «No tengo la menor idea». «Ah, querida mía, no te hagas tanto la interesante. ¿De qué va a escribir si no es de ti? Sabes que está totalmente loco por ti». «¿Por mí? Pero, mi querida Isabela». «Dejémonos de tonterías, mi dulce Catherine. La modestia y todo eso está muy bien cuando corresponde, pero un poco de sinceridad también sienta bien de vez en cuando. No concibo eso de ser tan modosa. Es como una forma de ir pidiendo que a una la colmen de cumplidos. Mi hermano te dedicó tantas atenciones que hasta un niño se habría dado cuenta. Y solo media hora antes de que se fuera de Bath, tú le diste ánimos para que perseverara en el empeño. Eso dice en su carta, que prácticamente se te declaró, y tú te mostraste muy receptiva a su cortejo, así que ahora quiere que yo insista y te diga toda clase de cosas bonitas de su parte. Como ves, no sirve de nada que hagas como si no supieras nada». Catherine, con todo el ímpetu de saberse en lo cierto, manifestó su sorpresa ante tales acusaciones y se declaró inocente de tener la menor idea de que el señor Thorpe estuviese enamorado de ella, por lo cual era imposible que hubiese sido jamás su intención darle esperanzas de ningún tipo. «Y en cuanto a lo de haber recibido atenciones de él, te doy mi palabra de que nunca he sido consciente de ninguna, excepto cuando me pidió que bailásemos el primer día que llegó, y por lo que respecta a que casi se me declara o algo parecido, debe de tratarse de algún error incomprensible. Yo me habría dado cuenta de algo así, e igual que siempre espero que me crean, afirmo solemnemente que jamás intercambiamos ni una palabra en ese sentido. La última media hora antes de que se marchara, ¿ves cómo tiene que tratarse de un error? Si ni siquiera lo vi esa mañana». «Oh, pero sí que lo viste. Pasaste toda la mañana en Edgar's Building, el mismo día que llegó el consentimiento de tu padre, y estoy segura de que John y tú os quedasteis a solas en la sala un rato antes de que te fueras». «¿De verdad? Bueno, si tú lo dices así sería, pero te aseguro, por lo que más quieras, que no lo recuerdo. Sí que recuerdo que estuve contigo y que lo vi a él igual que a todos los demás, pero que llegáramos a estar solos ni 5 minutos. De todas formas, no vale la pena que discutamos por eso, pues cualesquiera que fuesen sus intenciones, supongo que al ver que ni siquiera lo recuerdo, quedarás convencida de que yo ni pensaba, ni esperaba, ni deseaba recibir de él nada semejante. Lamento mucho que puedas sentir algo por mí, pero ya te digo que ha sido totalmente involuntario por mi parte,
y que no tenía ni la menor idea. Te ruego que le saques del engaño en cuanto te sea posible y le digas que le suplico que me perdone. Bueno, es que tampoco sé muy bien lo que debería decirle, pero por favor, hazle entender lo que quiero decir de la manera más adecuada. Nunca hablaría de forma irrespetuosa de un hermano tuyo, Isabela, pero sabes muy bien que si hubiera de pensar en un hombre por encima de todos los demás, no sería en él. Isabela permaneció en silencio. Mi querida amiga, no te enfades conmigo, tampoco creo que yo le importe tanto a tu hermano. Y además, de todos modos, vamos a ser hermanas. Sí, por supuesto, dijo la otra sonrojándose. Hay otros motivos de que podamos ser hermanas. Vaya, ya estoy divagando. Bien, entonces, por lo que parece, mi querida Catherine, estás decidida a darle una negativa a John. ¿No es así? Desde luego no le puedo corresponder en su afecto, como desde luego nunca ha sido mi intención alentarlo. En ese caso, ten por seguro que no te voy a incordiar más sobre el asunto. John quería que te hablara de él y eso he hecho. No obstante, confieso que en cuanto leí su carta pensé que se trataba de algo muy tonto e imprudente que tampoco era muy probable que os beneficiase a ninguno de los dos, pues ¿de qué ibais a vivir en el supuesto de que os unierais? Sin duda ambos podríais aportar algo, pero hoy en día no se mantiene a una familia con una miseria. Y digan lo que digan los escritores de romances, no se puede vivir sin dinero. Me sorprende que a John se le pudiese ocurrir tal cosa. No habría recibido aún la última carta que le envié. ¿Entonces me absuelves de haber hecho nada malo? ¿Estás convencida de que nunca he pretendido engañar a tu hermano y de que nunca he tenido la menor sospecha de que le gustara hasta ese mismo momento? Bueno, en cuanto a eso, contestó Isabela riéndose. Yo no puedo pretender saber cuáles han sido tus pensamientos y tus intenciones en el pasado. Todo eso, quien mejor lo sabe eres tú. A veces ocurre que una mantiene algún coqueteo inofensivo y se ve obligada a ir más allá de lo que quisiera, pero te aseguro que yo sería la última persona del mundo que te juzgara con severidad. Todas esas cosas deberían estar permitidas cuando se es joven y jovial. Al fin y al cabo, lo que se piensa un día, bueno, a lo mejor ya no se piensa al siguiente. Las circunstancias cambian y las opiniones varían. Pero la opinión que tengo de tu hermano nunca ha variado, sino que siempre ha sido la misma. Estás hablando de algo que nunca ha sucedido. «Ah, queridísima Catherine», continuó la otra sin prestarle la menor atención, «por nada del mundo te empujaría a un compromiso antes de que tú supieras lo que de verdad querías. Nada podría justificar que yo intentara sacrificar toda tu felicidad con tal de contentar a mi hermano por el simple hecho de que sea mi hermano, el cual además tal vez fuera igual de feliz sin ti, ya que las personas rara vez saben lo que quieren de verdad, y sobre todo cuando se trata de hombres jóvenes, siempre tan variables e inconstantes. Lo que yo digo es que ¿por qué debería ser más importante para mí la felicidad de un hermano que la de una amiga? Como sabes, mi concepto de la amistad es muy elevado, pero por encima de todo, mi querida Catherine, es que no tengo prisa. Créeme cuando te digo que si tienes demasiada prisa terminarás por arrepentirte. Dice Tinney que no hay cosa sobre la que la gente más se engañe que sobre lo que verdaderamente siente su corazón, y creo que tiene mucha razón. Mira, precisamente por ahí viene, aunque lo mismo da, porque seguro que ni se da cuenta de que estamos aquí. Catherine levantó la vista y vio al capitán Tinney, tras lo que Isabela, mirándolo fijamente mientras hablaba, pronto atrajo su atención. Se les aproximó de inmediato y ocupó el asiento al que ella le invitó con un gesto. Lo primero que dijo a Isabela hizo que Catherine se sobresaltara, aunque habló en voz baja. Esta pudo entender. Siempre tiene que estar vigilada, ya sea en persona o por una carabina. «Bah, tonterías», respondió Isabela, también entre susurros. «¿Por qué intenta meterme esas cosas en la cabeza? Anda que si le creyera, pero resulta que soy de espíritu muy independiente». «Ojalá su corazón también lo fuera, con eso me conformaría». «Mi corazón, nada menos. ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Ustedes, los hombres, no tienen corazón». «Aunque no tengamos corazón, tenemos ojos, los cuales ya nos dan bastante tormento». «¿Ah, sí? Pues cuanto lo siento, lamento mucho que encuentren algo tan desagradable en mí. Así que voy a mirar para otro lado. Espero que esto le satisfaga», dijo dándole la espalda, «y que ahora sus ojos ya no le atormenten». «Al contrario, porque aún pueden ver una mejilla sonrosada, lo cual es al mismo tiempo ver mucho y no ver casi nada».
Catherine oyó todo eso desconcertada. Ya no pudo seguir escuchando más, asombrada de que Isabela pudiese soportarlo y celosa por su hermano. Se puso en pie y, tras decir que debía reunirse con la señora Allen, propuso a la otra que la acompañara. Sin embargo, Isabela no se mostró proclive a hacerlo. Estaba increíblemente cansada y era tan odioso desfilar por los baños. Además, si se movía de allí no vería a sus hermanas, a las que esperaba en cualquier momento, así que su queridísima Catherine tendría que perdonarla y sentarse de nuevo. Pero Catherine también podía ser testaruda y, como justo entonces se acercó a la señora Allen para proponerle que volvieran a casa, se fue con ella de los baños, dejando a Isabela todavía sentada con el capitán Tilney, por más que lo hizo sintiéndose muy intranquila. Le parecía que el capitán Tilney se estaba enamorando de Isabela y que ésta, sin darse cuenta, le estaba dando pie. Tenía que ser sin darse cuenta, pues el amor que sentía su amiga por James era algo tan cierto y reconocido como su propio compromiso. Era imposible dudar de su palabra o de sus buenas intenciones, y sin embargo, durante toda la conversación que habían mantenido, se había comportado de un modo extraño. Habría preferido que Isabela hubiese hablado más como solía hacerlo y menos de dinero, y que no hubiera parecido tan encantada al ver al capitán Tilney. Qué extraño era que no se hubiese dado cuenta de lo mucho que él la admiraba. Ardían deseos de hablar con ella e insinuárselo para que estuviese sobre aviso y así evitar todo el dolor que su conducta demasiado desenfadada podría de otro modo causar tanto al capitán Tilney como a su hermano. El halago de saberse la depositaria del afecto de John Thorpe no la compensaba de esa actitud tan irreflexiva de la hermana de aquel. Estaba tan lejos de creer que el amor de él fuera sincero como de desearlo, pues no se había olvidado de que Thorpe a veces cometía errores, y su afirmación de que se la había declarado y ella le había dado esperanzas la convenció de que en ocasiones sus errores podían ser mayúsculos. Aún así, Catherine ganó muy poco en vanidad y mucho en estupor. El que él pensara que valía la pena creerse enamorado de ella era algo que le dejaba atónita. Isabela había hablado de las atenciones que su hermano le había dedicado y, sin embargo, ella no era consciente de haber recibido ninguna. De todos modos, Isabela había hablado de muchas cosas que Catherine esperaba que hubiese dicho sin pensar y que no volviera a repetir, y con esa convicción ya se quedó más tranquila. Capítulo 19. Pasaron unos pocos días, durante los cuales Catherine, pese a que no se atrevía a sospechar de su amiga, tampoco pudo evitar vigilarla atentamente, y el resultado de su observación no fue agradable. Isabela parecía otra persona. Cuando la veía solo rodeada por sus amigos más cercanos, ya fuera en Edgar's Building o en Putney Street, su cambio de actitud era tan nimio que de no haber ido más lejos de ahí, habría pasado inadvertido. Cierta languidez e indiferencia o ese estar abstraída del que tanto hablaba y que Catherine no le había oído nunca mencionar antes, surgían en ella de vez en cuando, pero de no haber ocurrido nada peor, eso tan solo podría haber contribuido a realzar su encanto e inspirarle mayor interés por su persona. Sin embargo, cuando la veía en público, aceptando las cortesías del capitán Tilney de tan buena gana como le eran ofrecidas y concediendo a éste casi la misma atención y sonrisas que a James, el cambio se hacía demasiado evidente para pasarlo por alto. Catherine no alcanzaba a comprender lo que podía significar tan inestable conducta ni lo que pretendía su amiga. Era imposible que Isabela fuera consciente del dolor que estaba infligiendo, pero de todas formas la suya era una actitud desconsiderada y deliberada que a Catherine no podía menos que molestar. Era James quien más sufría por eso. Lo veía serio e inquieto y por muy poco que pudiese importar su felicidad a la mujer que le había entregado su corazón, para Catherine sí que constituía un motivo permanente de desasosiego. También estaba muy preocupada por el pobre capitán Tilney. Por mucho que el aspecto de este no fuese de su agrado, su apellido le garantizaba que Catherine sintiese una buena predisposición hacia él, y de ahí que lamentara con sincera compasión la decepción que pronto se iba a llevar, pues pese a lo que le había parecido oír en los baños, su comportamiento era tan incompatible con que supiera que Isabela estaba prometida que cuando Catherine más lo meditaba, menos creía posible que él verdaderamente conociera tal hecho. Una cosa era que sintiese celos de su hermano y lo viera como un rival, pero si creía factible que pudiera llegar más allá, la culpa tenía que ser de la falta de preocupación de Isabela. Quería reconvenirla con gentileza y recordarle cuál era su situación, para que se diese cuenta de esa doble injusticia que estaba cometiendo. Sin embargo, tanto la oportunidad de poder reprender a Isabela como el que ésta comprendiera lo que intentaba decirle parecían estar siempre en su contra. Cuando conseguía hacerle alguna insinuación, su amiga nunca la entendía. En medio de tal aflicción, la próxima partida de la familia Tilney se convirtió en su principal consuelo.
Su vuelta a Gloucestershire iba a tener lugar al cabo de unos pocos días, y la marcha del capitán Tilney al menos devolvería la paz a todos, salvo a él mismo. Pero resultó que de momento el capitán Tilney no tenía intención de irse, no iba a acompañar a los otros a Northanger, sino que iba a permanecer en Bath. Cuando Catherine se enteró de eso, tomó una decisión de inmediato. Habló a Henry Tilney del asunto para lamentarse de la evidente parcialidad de su hermano por la señorita Thorpe e instarle a que lo pusiese al tanto del compromiso previo de aquella. «Mi hermano ya lo sabe», fue la respuesta de Henry. «¿De verdad? ¿Y entonces por qué se va a quedar aquí?» En lugar de contestar, él comenzó a hablar de alguna otra cosa, pero Catherine continuó preguntándole muy inquieta. «¿Por qué no intenta convencerlo para que se vaya? Cuanto más tiempo se quede, peor será para él al final. Se lo ruego, aconséjele, tanto por su propio bien como por el de los demás, que se marche de Bath enseguida. Con el tiempo la ausencia hará que se le pase, mientras que aquí no tiene esperanza alguna y solo se va a quedar para ser desdichado». Henry sonrió y dijo: «Estoy convencido de que a mi hermano no le gustaría eso». «¿Entonces lo va a convencer para que se vaya?» «Tampoco es seguro que lo fuese a convencer y además, perdóneme si ni siquiera lo intento, yo ya le he dicho que la señorita Thorpe está prometida. Él sabe lo que hace y ha de ser dueño de sus actos». No sabe lo que hace», exclamó Catherine, «ni sabe el daño que está causando a mi hermano. Tampoco es que James me haya dicho nada, pero estoy segura de que la situación le resulta muy incómoda». «¿Y también está segura de que es por culpa de mi hermano?» «Sí, lo estoy mucho. Lo que le hace daño son las atenciones de mi hermano a la señorita Thorpe o el que ella las acepte. ¿Y no es lo mismo?» «Creo que el señor Morland apreciaría que hay una diferencia. Ningún hombre se ofende porque otro hombre admire a la mujer que ama. Es solo la mujer la que lo puede transformar en un tormento». Catherine se sonrojó a cuenta de su amiga y replicó: «Isabela hace mal, pero estoy segura de que no tiene intención de atormentar a mi hermano, pues está muy unida a él. Lo ama desde que lo vio por primera vez y mientras esperaban a que mi padre diese su consentimiento, de tan intranquila que estuvo, casi se puso enferma. Usted sabe que ella se siente muy unida a él». «Sí, lo entiendo. Está enamorada de James y coquetea con Frederick». No coquetea. Una mujer que está enamorada de un hombre no puede coquetear con otro». «Es probable que ni ame ni coquetee tanto como podría hacer si se dedicase únicamente a alguna de las dos cosas. En un caso así, los caballeros siempre tienden a ceder algo». Tras una breve pausa, Catherine prosiguió diciendo: «¿Entonces no cree que Isabela esté tan unida a mi hermano?» «No tengo ninguna opinión sobre esa cuestión». «¿Pero qué es lo que pretende su hermano? Si sabe que ella está prometida, ¿qué pretende con ese comportamiento?» Es usted una interrogadora muy tenaz». «¿De verdad? Solo pregunto lo que quiero saber». «¿Y solo pregunta lo que se supone que yo le puedo contestar?» «Sí, creo que sí, porque usted tiene que saber lo que siente su hermano». «Le aseguro que, en el caso que nos ocupa, solo puedo llegar a adivinar lo que siente mi hermano». «¿Ni qué es?» «¿Qué es? Bueno, si nos vamos a dedicar a las adivinanzas, que cada uno adivine por sí mismo. Guiarse por conjeturas de segunda mano es lamentable. Las premisas están ante usted. Mi hermano es un joven vivaz y quizá a veces un tanto irreflexivo. Hace alrededor de una semana que conoce a su amiga y sabe casi desde el principio que ella está prometida». «Bien», dijo Catherine tras unos instantes de reflexión. «Puede que a partir de eso usted sea capaz de adivinar las intenciones de su hermano, pero desde luego yo no. ¿Y no es algo que incomode a su padre? ¿No quiere que se vaya el capitán Tilney? Seguro que si su padre hablara con él se iría». «Mi querida señorita Morland», dijo Henry, «comprendo que sienta usted tan amable preocupación por su hermano, pero ¿no podría ser que se equivoque un poco? ¿No está llevando las cosas demasiado lejos? ¿Cree que él se lo agradecería por su propia cuenta o por la de la señorita Thorpe por suponer que el afecto de ésta, o al menos su buen comportamiento, depende de que no vea al capitán Tilney? ¿Va a estar su hermano a salvo únicamente en soledad? ¿Es que ella solo le va a ser fiel cuando no haya nadie más que le dedique cortesías? Él no puede pensar eso, y tenga por seguro que tampoco querrá que usted lo piense. No le voy a decir que no se inquiete, porque sé que lo está en estos momentos, pero intente inquietarse lo menos posible. Usted no tiene dudas sobre lo muy unidos que están su hermano y su amiga, así que confíe en que gracias a eso nunca existirán verdaderos celos entre ellos, ni cualquier desacuerdo que surja entre la pareja podría ser de gran duración. Sus corazones
Están abiertos para el otro de un modo en el que no lo pueden estar para usted. Saben perfectamente lo que han de hacer y lo que pueden soportar, y tenga la certeza de que ninguno hará rabiar al otro más allá de lo que se considera agradable. Al comprobar que Catherine todavía parecía dubitativa y seria, añadió: aunque Frederick no se vaya de Bath con nosotros, lo más probable es que permanezca aquí muy poco tiempo, quizás solo unos cuantos días más. Su permiso termina pronto y tendría que volver a su regimiento. ¿Y en qué quedará entonces la relación entre ellos? En el comedor de oficiales se beberá la salud de Isabella Thorpe durante una quincena, y mientras ella se reirá con su hermano de la pasión del pobre Tilney durante un mes. Catherine ya no podía rechazar por más tiempo esas palabras de consuelo. Se había resistido a sus avances durante la duración de toda la alocución, pero ésta había terminado por hacerla cautiva. Henry Tilney tenía que saberlo mejor que ella. Se culpó por haber sentido esos miedos excesivos y decidió que no volvería a pensar nunca tan seriamente sobre ese tema. Esa resolución se vio apoyada por el comportamiento de Isabella la última vez que se vieron antes de que Catherine se fuera de Bath. Las Thorpe pasaron en Putney Street la última noche de estancia de aquella sin que ocurriese nada entre los enamorados que suscitara su preocupación ni hiciese que los dejara temerosa. James estaba de un excelente buen humor e Isabella muy complaciente y tranquila. Su principal sentimiento en esos momentos parecía ser el cariño que tenía a su amiga Catherine. Pero eso era comprensible dadas las circunstancias, y aunque en una ocasión contradijo en rotundo a su prometido y en otra le retiró la mano, Catherine recordó las instrucciones de Henry y lo atribuyó todo a lo juicioso del afecto que se profesaban. A nadie costará imaginarse los abrazos, lágrimas y promesas de las dos amigas al despedirse. Capítulo 20. Los señores Allen lamentaron perder a su joven amiga, cuyo buen humor y jovialidad habían hecho de ella una compañera muy valiosa, y gracias a lo que en su intento para que se divirtiera lo más posible ellos mismos habían estado muy entretenidos. La felicidad de Catherine por irse con la señora Tilney impedía que los Allen pudiesen desear que no ocurriera, y además, como ellos solo se iban a quedar una semana más en Bath, tampoco tendrían mucho tiempo para echarla de menos. El señor Allen la acompañó a Milsom Street, donde iba a desayunar, y la dejó sentada a la mesa con sus nuevos amigos, los cuales la recibieron con gran cordialidad. No obstante, era tan grande la turbación de Catherine al verse convertida en una más de la familia, y tan grande su miedo de no hacer todo lo que fuese correcto y que dejasen de tener buena opinión de ella, que durante la vergüenza que pasó los 5 primeros minutos casi deseó volverse con el señor Allen a Putney Street. Los modales de la señorita Tilney y las sonrisas de Henry pronto disiparon parte de esa intranquilidad que la abrumaba, pero aún estaba lejos de sentirse relajada, a lo que tampoco contribuían las incesantes atenciones del general, por retorcido que pudiese parecer. Catherine pensó que tal vez se sentiría menos incómoda de ser él menos atento. El general mostraba tal interés porque estuviese a gusto, instándola continuamente a que comiera y manifestando a cada momento su miedo de que no hubiese nada que fuera de su agrado, por más que en toda su vida había visto Catherine una mesa de desayuno ni la mitad de variada, que era imposible que ella olvidase ni por un instante que se encontraba allí en calidad de invitada. Se sentía indigna de ser merecedora de tantas muestras de respeto y no sabía cómo reaccionar a las mismas. Tampoco ayudaba a que se calmase el que el general estuviese impaciente porque apareciera su hijo mayor, ni el malestar que expresó por su pereza cuando al fin bajó el capitán Tilney. A Catherine le dolió bastante la severidad del reproche del padre, que le pareció desproporcionada para la ofensa, y su inquietud fue a más cuando descubrió que ella era la principal causa de tal reprimenda. Pues al general no le había gustado la tardanza de su hijo, por considerarla una falta de respeto hacia Catherine. Eso la ponía en una situación muy embarazosa y la llevó a compadecerse mucho del capitán Tilney, por más que tampoco pudiese esperar que él se diera cuenta o se lo agradeciera. Este escuchó a su padre en silencio, sin intentar defenderse en absoluto, lo cual confirmó el temor de la joven de que la inquietud que sentía por Isabella lo hubiese tenido en vela hasta altas horas de la noche, y esa fuera la verdadera razón de que se hubiese levantado tarde. Era la primera vez que se hallaba en su compañía de una forma tan directa, por lo que esperaba poder aprovechar la oportunidad para formarse una opinión de él. Sin embargo, apenas oyó su voz, mientras su padre permaneció en la habitación e incluso después, de tan contrariado que estaba el capitán. Tan solo pudo distinguir que le susurraba a Eleanor
qué ganas tengo de que os vayáis todos. Todo el ajetreo de la partida tampoco resultó agradable. Cuando dieron las 10, la hora que había fijado el general para salir de Milsom Street, aún estaban bajando los baúles. En lugar de llevarle directamente el gabán para que se lo pusiera, se lo extendieron en la cabeza en la que iba a acompañar a su hijo. En la calesa en la que iba a acompañar a su hijo. No habían sacado el asiento central del otro carruaje, aunque tenían que viajar 3 personas en él, y la doncella de su hija lo había llenado hasta tal punto de paquetes que la señorita Morland no iba a tener sitio para sentarse, y tanto se obsesionaba ese miedo al general cuando la ayudó a subirse al vehículo que, no sin cierta dificultad, consiguió Catherine impedir que el otro tirase a la calle el escritorio nuevo de ella. Mas al fin se cerró la portezuela tras las 3 féminas y partieron al paso sobrio con el que los hermosos caballos bien alimentados de un caballero suelen hacer un viaje de 45 kilómetros. Tal era la distancia de Bath a Northanger, que iban a dividir en 2 etapas de igual duración. Catherine se animó en cuanto emprendieron la marcha, pues con la señorita Tilney no se sentía cohibida, y dado el interés que le suscitaban un camino que era totalmente nuevo para ella, la abadía que la aguardaba por delante y el otro carruaje que llevaban por detrás, se despidió de Bath sin ninguna pena y emocionada veía aparecer cada mojón del camino, incluso antes de lo que se esperaba. A continuación siguió el tedio de tener que pasar 2 horas en Petit-Prince para alimentar a los caballos sin que hubiera nada que hacer allí, salvo comer sin tener apetito y deambular un poco sin encontrar nada interesante que ver, lo cual hizo que hasta la admiración que sentía Catherine por la forma tan grandiosa en que viajaban, con esos carruajes espléndidos, los postillones vestidos con elegantes libreas que se levantaban con regularidad y donaire sobre los estribos y los numerosos escoltas con gráciles monturas que llevaban, perdiese parte de su relumbrón por culpa de esa inconveniencia. De haberse tratado de un grupo de viajeros en perfecta armonía, ese retraso no habría tenido mayor importancia, pero el general Tilney, pese a lo encantador que era, parecía siempre coartar en tal grado a sus hijos que apenas nadie decía nada, salvo él mismo. El observar eso, junto con el descontento del general ante todo lo que ofrecía la posada y su enojo e impaciencia con los camareros, hizo que Catherine le tuviese cada vez más miedo, hasta el punto de que las 2 horas parecieron convertirse en 4. No obstante, cuando finalmente se dio la orden de proseguir camino, Catherine se llevó una grata sorpresa al proponerle el general que ocupase su sitio en el carruaje de su hijo durante el resto del viaje, ya que hacía muy buen día y quería que ella contemplara cuanto más pudiese del paisaje. El recuerdo de la opinión del señor Allen sobre los carruajes descubiertos de los jóvenes provocó que Catherine se sonrojara al oír la propuesta. Y hasta en un primer momento estuvo a punto de declinar la invitación, pero entonces se lo pensó mejor y defirió al criterio del general, el cual, al fin y al cabo, nunca le propondría nada que fuese impropio. Y así, al cabo de unos pocos minutos, Catherine iba sentada junto a Henry en la calesa, sintiéndose la persona más feliz del mundo. Una breve deliberación la convenció de que una calesa era el vehículo más bonito que ha existido nunca. Sin duda, el otro carruaje tirado por 4 caballos se movía con cierta grandiosidad, pero resultaba pesado y engorroso, y a Catherine le costaba olvidar que por su culpa se habían tenido que detener durante 2 horas en la posada. A la calesa le habría bastado con la mitad de ese tiempo, y sus ligeros caballos mostraban tal disposición a moverse con agilidad que, de no haber decidido el general que su carruaje fuese delante, podrían haberlo adelantado con facilidad en medio minuto. Sin embargo, no todo el mérito de la calesa era de los caballos. Henry conducía tan bien, con tanta tranquilidad, sin provocar el menor alboroto, ni intentar lucirse ante ella o gritar perjurios a los caballos, tan diferente del único caballero cochero con quien podía compararlo. Y además el sombrero le quedaba tan bien, y las innumerables capas de su gabán le daban un aire tan distinguido. Ir en un carruaje guiado por Henry era, después de bailar con él, sin lugar a dudas, lo más maravilloso del mundo. Y unido a todos los demás deleites, ahora también se añadía el de oírlo alabándola, o al menos agradeciéndole en nombre de su hermana su amabilidad por haber accedido a ser su huésped, lo cual dijo que era una verdadera muestra de amistad, y describió como algo por lo que le estaban sumamente reconocidos. Le explicó que su hermana vivía en circunstancias un tanto arduas, pues nunca tenía compañía femenina en casa, y dadas las frecuentes ausencias de su padre, en ocasiones no contaba con ninguna compañía en absoluto.
«¿Pero cómo puede ser eso?», dijo Catherine. «¿No está usted con ella?» «Northanger solo es mi hogar a medias. Yo tengo mi propia casa en Woodstone, a unos 30 kilómetros de la de mi padre, y necesariamente tengo que pasar parte del tiempo allí». «¿Cuánto debe usted lamentarlo?» «Siempre lamento mucho tener que dejar a Elinor». «Sí, pero además del afecto que siente por ella, debe de gustarle tanto la abadía. Estando acostumbrada a vivir en un hogar como ese, una casa de párroco normal y corriente le tiene que resultar desagradable». Él sonrió y dijo: «¿Se ha formado usted una idea muy favorable de la abadía?» «La verdad es que sí. ¿No es un lugar antiguo y distinguido como los que se leen en los libros?» «¿Y está preparada para enfrentarse a todos los horrores que pueda haber en un edificio como los que se leen en los libros? ¿Tiene el corazón fuerte? ¿Resistirán sus nervios ver paneles y tapices moviéndose?» «Sí, no creo que me asustará con facilidad, porque habría mucha gente en la casa y además no se da el caso de que haya estado deshabitada y abandonada durante años y de pronto vuelva a la familia sin previo aviso, como suele ocurrir». «No, desde luego que no. No tendremos que ir avanzando sin conocer el camino hasta llegar a un gran salón tenuemente iluminado por los rescoldos del fuego de la chimenea, ni nos veremos obligados a extender nuestras camas en el suelo de una habitación sin ventanas, puertas ni muebles. No ha de tener usted en cuenta que cuando una joven dama entra, de la forma que sea, en una morada así, siempre se aloja separada del resto de la familia. Mientras ellos se retiran a su acogedora parte de la casa, ella es conducida con toda ceremonia por Dorothy, la antigua ama de llaves, por una escalera diferente, y tras recorrer infinidad de sombríos corredores, entra en una estancia que nunca se ha ocupado desde que algún primo u otro pariente muriese en ella unos 20 años atrás. ¿Podrá soportar un momento así? ¿No le flaqueará el ánimo cuando se encuentre en esa lóbrega cámara demasiado grande y con techos demasiado altos para usted, que solo iluminarán los débiles rayos de una única lámpara, de cuyas paredes colgarán tapices con figuras de tamaño natural y cuya cama con ropajes de color verde oscuro de terciopelo morado presentarán un aspecto fúnebre? ¿No se le encogerá el corazón? Bueno, pero es que estoy segura de que no me va a pasar nada de todo eso». ¿Y con cuánto miedo examinará el mobiliario de la estancia? ¿Y qué es lo que verá? Nada de mesas, tocadores, armarios o cómodas, sino tal vez a un lado los restos de un laúd roto, al otro un pesado arcón que no habrá forma humana de abrir, y sobre la chimenea el retrato de un apuesto guerrero, cuyos rasgos le llamarán tanto la atención que no podrá apartar la mirada de él. Mientras tanto, Dorothy, igual de asombrada que por su aspecto de usted, no dejará de observarla muy nerviosa y dejará caer algunas insinuaciones ininteligibles. Asimismo, para contribuir a animarla aún más, le da a entender que la parte de la abadía que usted ocupa está sin el menor género de dudas encantada, y le informa de que no va a haber un solo sirviente a quien pueda llamar. Tras esas cordiales palabras de despedida, le hace una reverencia y se retira. Usted escucha el sonido de sus pasos que se alejan hasta que ya no le llega el eco de los mismos, y entonces, cuando asustada se apresure a cerrar la puerta, descubrirá, para su aún mayor congoja, que no tiene cerradura. «Qué espantoso es todo eso que dice, señor Tilney. Es igual que los libros. Pero sé que a mí no me va a ocurrir nada así. Estoy segura de que su ama de llaves no se llama en realidad Dorothy, de todas formas. Bueno, dígame, ¿qué pasará después?» Puede que la primera noche no pase nada más que la asuste. Una vez haya conseguido dominar el irrefrenable miedo que le provocará la visión de la cama, se retirará a descansar y conseguirá conciliar el sueño, aunque bastante agitado, durante unas pocas horas. Pero a la segunda, o como mucho a la tercera noche tras su llegada, probablemente habrá una terrible tormenta, unos truenos tan fuertes que parecerán sacudir los cimientos de la casa, resonarán por las montañas circundantes y durante las aterradoras ráfagas de viento que los acompañarán, puede que a usted le parezca discernir, ya que su lámpara aún no se habrá consumido, que una parte de las colgaduras de las paredes se agita con mayor violencia que el resto. Incapaz, por supuesto, de reprimir su curiosidad en un momento tan propicio para satisfacerla, se levantará de la cama al instante y, echándose la bata por encima, procederá a investigar el tal misterio. Tras un breve examen, descubrirá una división en un tapiz realizada con tanto ingenio que sería capaz de resistir la inspección más minuciosa, y al abrirla aparecerá de inmediato una puerta, la cual, al estar tan solo asegurada con unas enormes trancas y un candado, usted conseguirá abrir con poco esfuerzo, tras lo que, lámpara en mano, la atravesará y entrará en una pequeña estancia abovedada. Tendría demasiado miedo para hacer nada así. ¿Qué? No después de que Dorothy le haya dado a entender que hay un pasadizo subterráneo secreto que une su habitación con la capilla St. Anthony.
la cual se encuentra a apenas 3 kilómetros de distancia. ¿Se podría echar atrás teniendo ante usted una aventura tan evidente en ciernes? No, no. Entrará en esa pequeña estancia abovedada y de ella pasará a otras más sin que vea nada muy reseñable en ninguna. En una puede que haya una daga, en otra unas cuantas gotas de sangre, y en una tercera los restos de algún instrumento de tortura. Pero al no haber en eso nada que salga de lo normal, y estar ya la lámpara casi extinguida, regresará a su habitación. No obstante, al volver a pasar por la pequeña estancia abovedada, reparará en que hay en ella un gran armario de aspecto anticuado, hecho de ébano y oro, en el que no se había fijado antes, por más que había examinado detenidamente todo el mobiliario. Impulsada por un irresistible presentimiento, se acerca presurosa a él, abre sus puertas plegables y miran todos los cajones sin descubrir durante algún tiempo nada de importancia, quizá tan solo un considerable puñado de diamantes. Pero por fin, al tocar un resorte secreto, se abre un compartimento interno y aparece un rollo de papel. Lo coge, comprueba que contiene muchas hojas manuscritas y regresa a toda prisa con tan valioso tesoro a su habitación. Pero tan solo ha conseguido descifrar las palabras: «Oh, tú, quien quiera que seas, a cuyas manos han ido a parar estas memorias de la desdichada Matilda», cuando de repente se apaga la lámpara y la deja en la más absoluta oscuridad. «¡Ay, no! No diga esas cosas! Pero siga, por favor». Sin embargo, a Henry le divertía tanto el interés que había suscitado en la joven que ya no pudo continuar, pues no era capaz de adoptar un tono solemne ni para la historia ni en sí ni para su propia voz, de manera que se vio obligado a rogar a Catherine que usara su imaginación para figurarse cuáles serían las circunstancias de Matilda. Ella recobró la compostura y se avergonzó de haber mostrado tanto interés, tras lo cual le aseguró con mucha seriedad que le había estado prestando atención sin tener el menor miedo a que se fuera a encontrar de verdad con lo que relataba. Estaba segura de que la señorita Tinney nunca le pondría en una cámara como la que él había descrito, así que no estaba en absoluto asustada. Conforme se acercaba al final del viaje, la impaciencia de Catherine por ver la abadía, que durante algún tiempo había quedado relegada por otros temas de conversación muy distintos que había sacado Henry, volvió a ella en todo su apogeo, por lo que a cada curva que tomaban esperaba sobrecogida poder vislumbrar sus sólidos muros de piedra gris elevándose entre un bosquecillo de viejos robles, mientras los últimos rayos de sol se reflejaban sobre sus altas ventanas góticas en torno a su hermoso resplandor. Sin embargo, la edificación se encontraba tan en hondo que Catherine se encontró de pronto atravesando la gran verja de la casa del guarda y encontrando en el mismísimo terreno de la propiedad de Northanger, sin tan siquiera haber visto ni una chimenea antigua. No es que se creyera con derecho para sorprenderse, pero desde luego había algo en esa forma de llegar a un sitio así que, sin lugar a dudas, no se había esperado. El pasar por una verja y una casa de guarda de aspecto moderno, encontrarse con tanta facilidad en el recinto de la abadía y avanzar con tanta rapidez por un camino lleno de fina grava sin que hubiese obstáculos, peligro o solemnidad de ningún tipo, se le antojó algo extraño e incongruente. No obstante, tampoco dispuso de mucho tiempo para dedicarse a tales consideraciones. Una repentina ráfaga de lluvia que le cayó en plena cara le impidió poder observar nada más e hizo que concentrase toda su atención en proteger su sombrero de paja nuevo. De manera que en cuanto estuvo ante los muros de la abadía, saltó por ayuda de Henry del carruaje, se refugió bajo el viejo porche e incluso entró al gran vestíbulo, donde la esperaban para darle la bienvenida su amiga y el general. Así que, sin que tuviera ni un solo terrible presentimiento de que le aguardaban grandes sufrimientos en su interior, ni sospechara en ningún momento que en el pasado hubieran tenido lugar escenas horribles en aquel solemne edificio. No le había parecido que la brisa llevase hasta ella los suspiros de algunos asesinatos, sino que lo único que había llevado consigo era un poco de intensa llovizna, y tras sacudirse bien la cara, estuvo preparada para que la condujesen a la sala que acostumbraba a utilizar la familia y darse cuenta por fin del lugar en que se hallaban. En una abadía. Sí, era maravilloso estar realmente en una. Sin embargo, mientras miraba por la habitación, tuvo sus dudas de que nada de lo que veía le hubiese hecho reparar alguna vez en que así era. Todo el abundante mobiliario hacía gala de la elegancia del gusto moderno. La chimenea, en la que había esperado admirar la amplia anchura y las contundentes tallas propias de tiempos antiguos, se había reducido a las dimensiones de un hogar de Radford, con algunas placas de mármol liso, aunque bonito, y algunos adornos sobre la repisa de una preciosa
porcelana inglesa. Las ventanas en las que tenía depositadas grandes esperanzas, tras haberle dicho el general que había mantenido con sumo cuidado su forma gótica original, eran no obstante menos impresionantes de lo que se había figurado. Sin duda conservaba su arco ojival, la forma era verdaderamente gótica, y hasta podría ser de bisagra, pero cada hoja de cristal era tan grande, tan clara y tan luminosa para una febril mente que había esperado diminutas participaciones y pesadas mamposterías, cristales pintados, suciedad y telarañas. La diferencia era muy penosa. El general, al darse cuenta de lo que observaba, comenzó a hablar de lo pequeña que era la habitación y la sencillez de los muebles, ya que todo era para uso diario, pensando tan solo en la comodidad de la familia, y además cosas del mismo estilo. No obstante, también se enorgulleció de que había algunas estancias en la abadía que tal vez fuesen dignas de que Catherine les dedicara alguna atención, y ya estaban mencionando los costosos dorados de una en concreto cuando, sacándose el reloj, se detuvo para exclamar sorprendido que eran las 5:20. Esa pareció ser la señal para que se disgregaran, ya que Catherine se encontró de pronto siendo conducida por la señorita Tinley a toda prisa a su habitación, de un modo que la convenció de que en Northanger se esperaba que se respetasen las normas de las comidas con estricta puntualidad. Tras regresar al enorme vestíbulo de altos techos, subieron por una ancha escalera de brillante roble por la que, después de muchos escalones y rellanos, llegaron a una larga y amplia galería. A un lado había una serie de puertas y por el otro la iluminaban unas ventanas que Catherine apenas tuvo ocasión de comprobar, que daban a un patio interior antes de que la señorita Tinley la condujese a una estancia en la cual solo se quedó el tiempo justo para desearle que fuera de su agrado y rogarle encarecidamente que no se entretuviera mucho cambiándose de ropa. Fin del capítulo 20.